Comenzamos una serie ya hace la semana pasada acerca del servicio y esta es la segunda semana en Titos y vamos a estar en ella 2 semanas más. Así que es interesante porque si usted está leyendo el libro de Titos, ahí se queda y va a saber exactamente de lo que nosotros vamos a estar hablando. Pero hoy vamos a estar hablando sobre proteger es una forma de servir. Proteger es una forma de servir. Y yo no sé, pero yo creo que la mayoría aquí, si no conoce de esto, ha oído hablar de José Luis de Jesús Miranda, el fundador del ministerio Creciendo en Gracia, ¿verdad? Hace años acerca de esto, ¿verdad? Él dijo en 1973 que él tuvo una visión acerca de Jesucristo y Jesucristo encarnó en él. ¿Okay? Y a partir de ahí comenzó este movimiento de Creciendo en Gracia, trasladó su sede a Miami y allí comenzó a crecer de una manera bastante rápida. Para el año 1998, este mismo pastor dijo que ahora el apóstol Pablo había encarnado en él. ¿Okay? Ahora él era el apóstol Pablo. No era suficiente esto para el 2005, estamos hablando un poquito atrás, ¿ok? Para el 2005, él dijo que no era que Jesucristo había encarnado en él allá en el 73, sino que ahora él era el propio Señor Jesucristo de manera visible. Esto fue en el 2005, hace poco. Para el 2007, él revela su verdadera identidad. Y para el 2007, él dice que ahora él es el anticristo. ¿Okay? Y entonces allí empezaron a aparecer con su marca de 666 y muchos de los seguidores también se tatuaron la marca 666. ¿Okay? Tal vez usted se pregunte, hermano, ¿cómo es posible que alguien crea en esto? ¿Verdad? Dice, ¿dónde está lo que la gente cree? ¿Qué pasó? ¿Cómo? ¿Por qué siguen a una persona diciendo esta cantidad de cosas? Bueno, pues le cuento, hermano, que hubieron miles y miles de personas que le siguieron. Una de las cosas que este pastor decía allí, y digo decía porque falleció en el 2013 de un derrame cerebral y no resucitó, ¿verdad? Entonces, pero una de las cosas que él decía era que él tenía autoridad extra bíblica y por lo tanto él exigía total obediencia a las enseñanzas de él. ¿Ok? Él decía, él tenía doctrinas contrarias a la Biblia. ¿Cómo cuáles? Bueno, él decía que el diablo, el infierno y el pecado, esas cosas no existían tal como la Biblia lo dice, que eso era una mala interpretación de las demás personas con relación a la Biblia. También él decía que la oración es innecesaria. Dice, eso no es necesario. De hecho, también decía que los 10 mandamientos ya habían perdido su validez y que las enseñanzas que ahora él estaba compartiendo superaban a las que Jesucristo enseñó en su tiempo de ministerio. Ahora, diciendo todo esto, tenía más de 100,000 seguidores. Entonces, dígame usted cómo. Tenía más de 100,000 seguidores. Según el Dallas Morning Show, ¿okay? José Luis Jesús de Miranda predicaba en 35 países. Contaba con 287 programas de radio y una red de televisión de 24 horas. Sí, por lo tanto, su influencia era grande. Llegaba a muchos lugares de Centro y Suramérica, mis hermanos. Para que tenga una idea, en México solamente tenía 82 sucursales, sin contar el resto de las otras que había en otros países. Pero por si esto fuera poco, tenía seguidores empresarios, personas adineradas, tenía personas seguidoras profesionales. Tenía allí personas estudiadas, mis hermanos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo un individuo con este tipo de enseñanzas
contrarias a la palabra de Dios, logra convencer a tanta gente que le sigan y que respalden ese ministerio y que estén dispuestos a hacer lo que él dice de tatuarse el 6-6 y todo ese tipo de cosas y dar aportaciones financieras considerables para el ministerio. ¿Cómo es esto posible? Pues déjame decirle algo, mis hermanos, que esto no se logra con predicaciones ni enseñanzas agresivas. No. Eso más bien se logra con enseñanzas, prédicas gradualmente, aceptable, yendo allí a lo que la gente quiere oír y apelando a las emociones. Y eso se va infiltrando poco a poco, suavecito, va allí, ¿ok? Y va calando allí hasta que logra consolidarse. Y una vez que se consolida y que ya tiene el control, entonces puede empezar a imponerse. ¿Verdad? Puede llegar a imponerse. Así es que la mayoría de las sectas operan, hermano. Así es que la mayoría de las sectas operan allí. Hermanos, déjame decirle algo, que el servir a la congregación no se limita a lo físico. No se limita a lo que hacemos en primera impresión. No se limita a seguridad. No se limita a la enseñanza de la escuela dominical. No se limita a recoger allá, hacer aquí o hacer allá. No se limita a eso, mis hermanos. Confrontar y defender la fe también es servir a Dios. También es servir a Dios. El trabajo del pastor no se limita a guiar a las ovejas a que coman pastos verdes solamente. O sea, cuando el pastor está pastoreando y ubíquese, imagínese a un pastor y un rebaño literal, pastoreando en un campo, donde él lleva a sus ovejas a comer hierba verde aquí, las lleva a tomar agua allá, pero también en la noche las resguarda en la cueva. ¿De quiénes? De los depredadores, de los que vienen para tratar de comerse esas ovejas que están allí. Eso es parte del trabajo también allí del pastor, hermano. Esa fue la razón por la cual Pablo en esta carta de Tito lo envía a Creta. Estaba contando todo esto para llegar a ese punto ahora. Por esta misma razón es que el apóstol Pablo envía a Tito, uno de sus discípulos en el cual él confiaba mucho, dijimos la semana pasada. Era digno de confianza, pero cuando era digno de confianza no era que era solamente digno de confianza porque era un buen amigo, sino era digno de confianza en lo moral, era digno de confianza en lo espiritual, era digno de confianza en las enseñanzas que tenía, era digno de confianza de la fe en el Señor Jesucristo. Y Pablo lo envía a esta congregación a Creta, precisamente para contrarrestar esto que nosotros estamos hablando hoy, mis hermanos. Usted y yo tenemos una tarea grande y difícil por delante. Y es proteger a nuestra familia. ¿Sí? Proteger, en primer lugar, déjame reubicar el orden. Proteger nuestra mente y nuestro corazón. Para que entonces, protegiendo nuestra mente y corazón, podamos proteger a nuestra familia. Y a su vez podamos proteger a la congregación donde el Señor nos ha ubicado. Si usted no protege su mente y su corazón de la cantidad de cosas que van a estar bombardeando su mente y su corazón, tratando de sembrar allí duda, se va a encontrar en graves problemas eventualmente. Cuando sus hijos y nuestros hijos o los nietos pregunten acerca de algo, vamos a estar en problemas porque no vamos a saber qué decir. Y si a la congregación llega alguien con otra filosofía, otra enseñanza, no vamos a saber cómo responder o contrarrestar eso porque no estamos preparados.
nosotros tenemos una gran responsabilidad. El servir no se limita solamente a lo físico. El corregir con amor, pero corregir es servir también al Señor en medio de la congregación, mis queridos hermanos. Miren lo que dice el versículo 10 y 11 allí en Tito. Busquemos a Tito, capítulo 1, versículo 10 y 11. Y vamos a estar del 10 hasta el 16. Ahí nomás nos vamos a quedar. ¿Okay? Pero miren lo que dice la palabra de Dios aquí en este versículo, en estos dos versículos. Dice, porque hay muchos rebeldes, habladores vanos, que hablan cosas sin peso, inútiles, que no tienen fundamento, y engañadores, especialmente los de la circuncisión. Ya por ahí el apóstol Pablo da un indicio de quiénes eran estos falsos maestros que estaban llegando dentro de la congregación de los cretenses o de los hermanos de Creta, a quienes es preciso tapar la boca, porque están trastornando familias enteras, enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben. Wow, mis hermanos. ¿Más claro? Como dicen en mi tierra, no canta un gallo. Ahí está. No necesita tanta explicación. Tal vez un poquito de contexto para que entendamos a qué se está refiriendo Pablo. Pero lo primero que le quiero compartir a usted hoy, si usted toma nota allí, mis queridos hermanos, es corregir las enseñanzas falsas es una forma de servir. Corregir las enseñanzas falsas es una forma de servir. Pablo le dice a Timoteo, estos hombres necesitan ser silenciados, tapa sus bocas. Eso es lo que le está diciendo aquí en el versículo, habladores de vanidades, engañadores, mayormente la circuncisión, en el versículo 11, dice, es preciso tapar su boca. Ahora, la pregunta es, ¿cómo tapamos su boca? Eso es casi un imposible. Eso es un imposible, gracias mi hermano. Eso es un imposible porque cada persona tiene derecho a hablar. Eso es un derecho que no se le puede quitar. O por lo menos no se le debe de quitar. Es un derecho que tienen. Pero lo que sí podemos hacer es evitar que difundan el error dentro del rebaño lo más que sea posible. Eso sí. Podemos leer entre líneas. En estos dos versículos 10 y 11 podemos leer entre líneas algo que el apóstol Pablo le estaba diciendo a Tito cuando fuese allá a Creta, lo que se iba a encontrar allí. Y es lo que le está sugiriendo y le está diciendo allí en primer lugar, cómo proteger allí es proteger el púlpito. Es lo primero que le está diciendo, tápales la boca, protege el púlpito. El púlpito, hermano, este lugar que está aquí, ya sea un estandarte de esto, de una piedra, lo que sea, hermano. Es el lugar donde se lleva el mensaje de Dios. Pero no es mi mensaje, es el mensaje de Dios. Es el mensaje de Dios. Para eso es el púlpito, no es para ninguna otra cosa. Y esto es lo que Pablo le está sugiriendo a Tito aquí en este caso. Tápales la boca. Y ahora vamos a ver, hermano. Este lugar aquí se debe de usar con todo respeto posible, hermano. Con todo respeto posible, con sinceridad, con claridad, pero en amor. En amor. El mensaje se debe de exponer con toda sensibilidad espiritual. Tanto de el que habla como para el que escucha. No se trata el mensaje acerca de mí, ni de mis historias, ni nada de lo mío. De vez en cuando usted puede decir algo para traer un punto. Pero no es los 45 minutos, 40, 35, 25, una hora, el tiempo que sea que se esté hablando acerca de uno y de uno y de uno. Este es para hablar la palabra de Dios. Para hablar la palabra de Dios. El mensaje del púlpito tiene consecuencias eternas. Por lo tanto, se debe de hacer siempre con un corazón pastoral. Pastoral. No es tal como lo hizo el Señor Jesucristo. Usted observe cómo lo hacían los fariseos y observe cómo lo hacía el Señor Jesucristo.
Nunca faltaba la palabra de aliento, la palabra de amor. Correcciones claras, sí. Correcciones claras, directas. Lo que es lo que es, lo que está escrito, es lo que está escrito, pero en el amor. En el amor. Para eso es el púlpito. Y Pablo le dice a Timoteo, tápales la boca. ¿Con qué se tapa la boca? Con la palabra de Dios. Pero algo más que dice aquí el apóstol Pablo a Tito, que se deja ver aquí, es cómo se le silencia también a estos hombres que se habían infiltrado allí, protegiendo y estando alerta en los grupos pequeños. Sí. Pablo dice que estos hombres estaban trastornando ¿qué? Las familias enteras. Las familias enteras. Es cierto que antiguamente se reunían en las casas. Y las iglesias estaban en las casas. Pero también el sacerdote de la casa, por la tradición hebrea, era el responsable de enseñar a su familia y a sus hijos. Si ese sacerdote de la casa recibía allí una información de la palabra de Dios adulterada o diluida o torcida, cambiada, eso es lo que iba a transmitir a su familia. Por eso le dije en principio, la tarea que tenemos es difícil. Es cuidar nuestra mente, nuestro corazón para poder cuidar a nuestra familia también y cuidar la congregación, mis hermanos. Hermanos, los grupos pequeños le ofrecen a los falsos maestros un entorno más conveniente para ofrecer sus enseñanzas. ¿Sí? De hecho, eso es lo que las sectas de hoy en día usan. Las sectas de hoy en día usan es que llegan a tu casa, te tocan la puerta para ofrecerte un servicio. ¿Cuál servicio? Venir a estudiar la Biblia juntos. Y ahí comienzan de a poco a meter una doctrina. ¿Qué es lo que quiere decir? Una enseñanza, pero es una enseñanza de acuerdo a su interpretación. No de acuerdo a la palabra abierta, limpia, y qué es lo que dice aquí. No, sino su interpretación de las cosas. Tengamos en cuenta dos cosas, hermanos, sobre las falsas enseñanzas. Dos cosas. La primera es que las falsas enseñanzas siempre dañan a las personas. Porque hacia ellas van dirigidas, mis hermanos. Las herejías son crueles y dañan el alma. Dañan el alma de la persona, mis hermanos. Y déjame decirles lo triste de esto es, cuando la persona despierta o alguien le trae claridad o conversó con alguien fuera de ese entorno sectario, si es que le dieron la oportunidad, porque también una de las cosas que le dicen es que no te puedes salir de ahí porque te vas a contaminar, porque te quieren alejar. Entonces es un lavado de cerebro. Pero hay algunos que salen de ahí. Lo que después, ¿usted sabe lo que pasa con esas personas? Esas personas después hacen un rechazo a las cosas religiosas, a las cosas de Dios. Que llega usted y se lo encuentra en el supermercado, llega usted y se lo encuentra como un compañero de trabajo, compañera de trabajo, y dice, te invito a la iglesia. Dice, no, yo no quiero saber de las iglesias. Yo no quiero saber de las iglesias. ¿Por qué? Porque ya fue lastimada, porque ya fue herida, porque ya fue engañada. ¿Por quién? Por personas que estamos supuestos a llevar allí un mensaje de esperanza, un mensaje de amor, de edificación, de libertad. Y entonces ya fueron allí heridos y no quieren saber luego de Dios. Por eso le digo, las falsas enseñanzas son crueles. A principio no, a simple vista no. Pero lo que ejercen es un control en la mente y hieren y lastiman a las personas, mis hermanos. Segundo, otra característica de los falsos maestros es que la mayoría de las falsas enseñanzas siempre provienen de adentro. Provienen de adentro de la iglesia. No provienen de afuera. Provienen de adentro de la iglesia. Esto es lo que Pablo le dice a Tito, de lo que estaba pasando allí, hermanos. Estos falsos maestros profesaban conocer a Dios. Y déjame decirle la verdad, hermano.
Muchas personas, sin duda alguna, muchos maestros, son grandes conocedores de la palabra de Dios. Te pueden recitar versículo tras versículo, uno por acá, historia por allá, te ponen todo en contexto y que usted queda allí y dice, wow, esta persona es una enciclopedia bíblica. Pero el hecho que conozcan la palabra de Dios no quiere decir que conozcan al Dios de la palabra. Es diferente. Es diferente. Satanás nunca va a llegar de frente como es él. Él siempre va a llegar disfrazado. Siempre. Los falsos maestros son amables, carismáticos, caen bien, saben cómo ganarse la atención de su audiencia, te invitan, invierten tiempo contigo, te invitan a comer, comparten, van a tu casa y poco a poco van inyectando el veneno de la duda. De la duda. Una vez que han socavado bastante y han ganado bastante terreno en tu vida, comienzan entonces a mostrarse su verdadera enseñanza. Por eso es tan importante, hermano, que usted y yo, el pueblo de Dios, estemos equipados con la palabra de Dios. Que podamos nosotros tener discernimiento para descifrar rápidamente lo que viene de Dios y lo que no viene de Dios. La falsa enseñanza se refuta, ¿usted sabe cómo? Con la palabra de Dios, tal y como está. Pasándola siempre por el filtro de la palabra de Dios. Y también dejando lugar, espacio para el Espíritu Santo, porque Él nos habla. Él nos dice, esto sí es, esto no es. Esto parece, pero no es. Dejando lugar para el Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Sabe por qué? Porque Él es el primer interesado en que usted y yo caminemos y andemos en la verdad del Señor Jesucristo. Lo que pasa es que nosotros nos hemos acostumbrado a vivir en una cultura express, donde queremos todo rápido. Y también queremos la espiritualidad rápida y el discernimiento rápido. Y usted sabe cómo se adquiere el discernimiento. Se adquiere a través del tiempo, a través de estar expuesto, leyendo la palabra de Dios. Mientras yo se lo dije en el primer sermón que tuvimos de esto. Los billetes falsos no se determinan contando billetes falsos. Se determinan ¿cómo? Contando dinero bueno. Para cuando pasa uno por tu mano falso, rápido lo vas a detectar. Yo se lo dije, es lo mismo aquí, hermano. ¿Cómo se determina una doctrina falsa? Se determina conociendo más y más la palabra de Dios. Para cuando venga algo, usted diga, esto no va con el todo de la palabra de Dios. Pero si no, vamos a estar expuestos. ¿Cómo este señor pudo tener más de 100,000 seguidores? Todo lo que tuvo, porque fue suavecito. Y como él hay montones más que nosotros estudiamos aquí en Sectas y Religiones cuando tuvimos un estudio los miércoles aquí. ¿Cómo sabemos que la doctrina es sana? Bueno, en primer lugar, cuando no contradice la palabra de Dios. Debe coincidir en todo. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, cuando la enseñanza nos conduce a un crecimiento espiritual y madurez. Si no te conduce a un crecimiento y madurez en el Señor, a conocer más del Señor Jesucristo, a conocer más de Él, e intimidad más con Él, entonces, ¿a dónde te está conduciendo? Pregúntate eso. 3 características generales de los falsos maestros. Primera, por lo general, incluye dinero. Siempre quieren más tu dinero y más tu dinero. ¿Sí? Más tu dinero y más tu dinero. Y nunca dan cuenta del dinero. Eso es una característica. Segundo, otra característica de los falsos maestros son liberales en cuanto a su carácter moral. No lo aparentan, pero por detrás de bastidores son liberales
en cuanto a su carácter moral, mis hermanos. Y tercero, que es una de las características más visibles, son recipientes de revelaciones únicas y directas de Dios. Por lo tanto, usted no lo puede cuestionar. ¿Lo tienen todo? ¿Lo tienen todo? Pero analícela para que usted vea. Usted va a coincidir en esto, mis hermanos. Si alguna vez usted se congrega en un sitio así, póngale cuidado. Esté alerta. Esté alerta. ¿Sabe? Aquí la mayoría tiene una computadora en su casa. Yo diría que la mayoría aquí, si no todos, tienen computadora en su casa. Y una de las cosas que cuando usted y yo compramos una computadora, tanto el vendedor que está ahí, sino después por el email te van a llegar ofrecimientos de antivirus. ¿Sí o no? Claro. Eso es un negocio también, por supuesto. Pero, ¿cuál es allí la función del antivirus? Bueno, el antivirus funciona por detrás de todo lo que usted ve ahí delante. Nosotros estamos ahí abriendo páginas, buscando archivos, eso, pero el antivirus está por detrás de lo que no se ve. Y el antivirus lo que hace es rastrea y monitorea todos los archivos que están allí, todo lo que usted abre para ver, ¿verdad? Canales, lo que sea que usted abre allí. Y si entra allí algún código malicioso, un virus, ¿cuál es su función? Detenerlo y contenerlo y deshacerse de él. Esa es la función del antivirus, pero tras bastidores. Nosotros no lo vemos allí. Bueno, mis hermanos, déjame decirles la verdad. La iglesia y la familia necesitamos cristianos maduros que funcionen como antivirus. Que funcionen como antivirus. Que tal vez no están en un protagonismo delante en los lugares donde más se ven, pero están ahí como antivirus sentados, corrigiendo y escuchando constantemente, hermano. Que pueden detectar los maestros falsos, la falsa enseñanza, que tengan discernimiento y que puedan detectar el virus espiritual antes que trastorne su casa. Sí, antes que trastorne la casa, antes que trastorne la casa del Señor también. Déjame decirle un segundo punto para avanzar. Corregir falsas enseñanzas es proteger al rebaño del Señor. Dice los versículos 12 al 14. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, dice el apóstol Pablo. Por eso repréndelos severamente, para que sean sanos en la fe y no presten atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres que le apartan de la verdad. Hermano, el no actuar frente al peligro no es amor. El no actuar frente al peligro no es amor. No importa cuánto nosotros digamos con la boca que amamos a nuestros hermanos, que amamos la iglesia, que amamos a nuestros hijos en el hogar, que amamos a nuestro cónyuge. No importa cuánto nosotros lo digamos, si hay una amenaza latente de peligro y nosotros no actuamos, no amamos como decimos que amamos. Lo que el apóstol Pablo le está diciendo a Tito aquí en este versículo 12 específicamente es que él cita a uno de los poetas de los cretenses que había vivido en el siglo VII, y a finales del sexto, principio del séptimo allí, y se llama Epímedes. Y este poeta, según Platón, fue uno de los hombres sabios de la antigüedad. Estaba considerado realmente como uno de los 7 sabios de la antigüedad. Y cuando Pablo dice aquí que aún su propio profeta dice que los cretenses son mentirosos, ociosos, glotones, todo eso, él no está refiriéndose a Epímedes como un profeta bíblico, sino como un hombre sabio, como un hombre que ejercía esta sabiduría y es lo que vertía en la literatura y lo que aconsejaba allí, pero no tanto como un profeta bíblico como tal allí, mis hermanos.
De hecho, se creó como un dicharacho para decir acerca de los cretenses. Cuando decía, no te hagas el cretense o no seas cretense, lo que está diciendo es no seas tan mentiroso. Así era tan grande la fama de los cretenses, de hombres y personas que su cultura, su ambiente era esto, mentira tras mentira. Y sabe que un hombre como Pablo o Saulo de Tarso, que estudió antes cuando era niño en Tarso, conocía muy bien la filosofía griega, conocía muy bien esta cultura, mis hermanos. Él sabía exactamente lo que él estaba diciendo, él no estaba diciendo inventos. Él sabía muy bien lo que él estaba diciendo con relación a este hombre aquí, mis hermanos. Por esta causa, Pablo envía a Tito a corregir para refutar las falsas enseñanzas infiltradas por algunos judíos. Porque él dice, los que son de la circuncisión. Y habla allí de fábulas judaicas. Sus mismos compatriotas de Pablo, judíos que habían abrazado la fe en Cristo, estaban añadiéndole a la fe en la gracia mandamientos de hombre. Entonces estaban pervirtiendo el evangelio de la gracia, añadiéndole obras allí, mis hermanos. Pero ellos mismos, dice el apóstol Pablo, no eran genuinos. ¿Por qué? Porque lo hacían por ganancias deshonestas. Lo hacían por ganancias deshonestas. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo le sugiere o le dice a Tito que haga? Allí le dice, repréndelo severamente. O sea, la palabra reprenderlo aquí es córtalo con una navaja. Eso es lo que está implicado aquí, es el término, lo que dice aquí. ¿Y cuál es el objetivo de tal reprensión severa? Bueno, el objetivo de tal reprensión severa es que sean restaurados en la fe. Ese es el objetivo, porque eso es lo que dice aquí el versículo, mis hermanos. El versículo dice allí, para que sean sanos. Déjame buscarlo aquí, el versículo 3 dice, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe. O sea que el objetivo o el propósito de la reprensión es la restauración. Es la restauración, mis queridos hermanos. Es como la poda que el Señor Jesucristo habla en el Evangelio según San Juan capítulo 15 acerca de la vid verdadera. ¿Cuál es el objetivo de la poda? De trimear un árbol. No es que retoñe con más vigor, con más fuerza y dé más fruto. Eso es lo que el Señor Jesucristo dice. O sea, que el sentido de la poda no es acabar con el árbol, no es destruir al árbol. Es para que lleve más fruto. El sentido de la reprensión que Pablo le sugiere aquí a Tito con estos hermanos en Creta es para que sean sanados en la fe, para que sean corregidos. ¿Y sabe qué? Es bíblico. Porque Aquila y Priscila llamaron aparte a Apolo, un judío elocuente, un judío entendido en el Antiguo Testamento, pero a la hora de aplicar el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, al ministerio del Señor Jesucristo, no lo estaba haciendo correctamente. Y este matrimonio llega y lo llama a él aparte y le explica mejor el camino de la fe, el ministerio del Señor Jesucristo. Y Apolo no dice la Escritura que se apartó, que los tomó a mal, que los reprendió, y como ustedes me van a venir a enseñar a mí. No fue eso lo que hizo Apolo. Él lo recibió y siguió adelante. Porque ¿sabe qué? No nos la sabemos todas. No nos la sabemos todas, mis queridos hermanos. Pero también hay algo más que el apóstol Pablo está dejándonos ver entre líneas aquí. El apóstol Pablo está reconociendo aquí algo, y es que dentro de la religión judía había mitos y mandamientos de hombre. Él lo reconoce ahí. Habían mitos judaicos, tradiciones que habían pasado de generación en generación al pueblo hebreo,
y que ya las estaban poniendo a la par de las Escrituras. Mandamientos de hombres que ya se exigían como tal que había que cumplirlo. Esto es lo que él está reconociendo aquí, mis hermanos. ¿Y sabe qué? Eso te lo vas a encontrar en algunos lugares usted también. Vas a encontrar que la tradición de los hombres, la tradición religiosa en muchas ocasiones pesa más que, mira, este libro. Lamentablemente. Y esto es lo que Pablo le está diciendo a Tito. Mis compatriotas judíos que han abrazado en cierta manera el mensaje de la fe en el Señor Jesucristo, a esta fe, a esta gracia, le quieren seguir añadiendo un poquito más los mandamientos y las tradiciones. Y Pablo le dice a su hombre de confianza, ve allá, refuta, corrige, repréndelos severamente para que sean sanados en la fe. Para que sean sanados en la fe, mis hermanos. Imagínese usted que un médico que se lleva bien con usted, que es amigo de la familia, y lo va a visitar allí alguno de la familia, y revisa las radiografías que le tomaron, ven allí una masa creciendo. El médico tiene la sospecha casi el 99% de lo que es, pero entonces él dice, ¿sabes qué? Voy a mandar un desinflamante. Te voy a mandar unas vitaminas porque creo que con esto vas a resolver. Nos vamos a ver en 3 meses. Le da una palmada al pollo, todo en la espalda, y dice, todo va a estar bien. Y sale y lo deja ir. Conociendo usted eso, ¿diría usted que el médico amó a su paciente, que sirvió correctamente a su paciente? No, claro que no, conociendo esto. Claro que no lo amó ni lo sirvió correctamente. El amor y el servicio verdadero de un buen cirujano es que a veces tiene que tomar el bisturí de la verdad y dar una noticia difícil. Y aquí los médicos son crudos en eso. Ellos te lo dicen así, mira, ¡buah!, de una vez. Y hacer un corte doloroso con el único propósito de extirpar el mal y salvar la vida del paciente. En la familia pasa algo parecido, hermano. Cuando le quitamos el teléfono, el celular a los jóvenes antes de ir a la cama, para que no les llegue a las 3 de la mañana y todavía estén en él prendido, es un acto de amor. Es un acto de servicio a la familia. Créame. Es un acto de amor que tal vez cuesta, sí, pero es un acto de amor. Es un acto de servicio allí. El padre no está siendo cruel. Es porque ama a sus hijos. Porque busca el bien, hermano. Y déjame ir al último punto, que me quedan un par de minutos para compartir con usted. La verdadera protección comienza dentro de uno mismo. Versículos 15 y 16 allí. Dice, todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos, nada es puro, sino que tanto su mente como su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan, siendo abominables y desobedientes e inútiles para cualquier buena obra. Anteriormente ya el apóstol Pablo le había dicho que había que desechar los mitos, los mandamientos, cosas impuestas por los religiosos, aquellas mismas cosas que Jesús condenó, aquellas mismas cosas que el Señor Jesucristo allí dijo que ellos eran buenos para imponerlas al pueblo, pero ellos ni con un dedo lo movían. O sea, ellos ni lo hacían. Y muchas veces los falsos maestros hacen esto. Exigen y piden del rebaño, de las personas que están ministrando, cosas que ni ellos mismos están dispuestos a hacer. Y ni siquiera hacen. Eso es un indicativo
de que la cosa no está bien allí, mis hermanos. Estos versículos nos dejan ver dónde está el verdadero peligro. Porque esos mandamientos, esos ritos que vienen a imponer, en este caso los de la circuncisión, cuando Pablo le está hablando a los cretenses, vienen por convicciones internas que ellos tienen de enseñar eso. Que eso es lo que ellos creen. Y ahí es donde está el verdadero peligro, no está afuera, está dentro. Está dentro de uno, mis hermanos. Ahí está lo que verdaderamente hay que cuidar. Tal como lo dijo el sabio Salomón en Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, ¿qué? Guarda tu corazón porque de él mana la vida. ¿Te das cuenta? Ahí es lo que hay que cuidar, mis hermanos. No solamente se debe proteger la congregación de los ataques externos, sino debemos de cuidar nuestro estado espiritual interno. Todas las cosas son puras para los puros, pero para los corrompidos e incrédulos nada es puro. El lente de la pureza nos dice cómo están nuestras convicciones en el corazón. El lente de la pureza nos dice cómo están nuestras convicciones en el corazón, hermano. Aquí hay tal vez mecánicos y si no hay mecánicos, esto que le voy a contar, muchos de nosotros lo hemos hecho. Ya sea cambiar el aceite de un carro, ya sea cambiar el filtro del aire de la casa, tal vez cambiarle el filtro de aire del auto también, que es importante allí, mis hermanos. Pero ¿por qué esto es importante? Bueno, porque en estos filtros se llenan residuos, sea de metales en el aceite del carro, ya sea bacterias en el aire acondicionado, en los ductos, ya sea en el filtro del aire, se llena de sarro, en los filtros del agua, etcétera, mis hermanos. No están en óptimas condiciones y cada vez que por allí circula el aceite, el aire o el agua, por medio de esto se le van adhiriendo ¿qué? Bacterias y suciedades a esa agua, a ese filtro, a ese aceite que está arrancando su motor, etcétera. Todo eso se va adhiriendo allí, mis hermanos. Y el problema no está ni en el aceite, ni en el agua, ni en el aire. El problema está en que el filtro no está limpio. Y si el filtro no está limpio, va a permitir que esas suciedades pasen y contaminen a todos los que están respirando o contamine el motor del carro o el agua que estamos bebiendo. Ahí está el problema, mis hermanos. Por eso es que dice el versículo 16, profesan conocer a Dios, pero sus hechos lo niegan. Profesan conocerlo, pero sus hechos lo niegan. El peligro más grande no es el ateo de afuera, es la hipocresía adentro. El ateo de afuera ya usted sabe que no cree. Él no cree. Él viene a contrarrestarte con su filosofía de vida, que ha aprendido en la universidad o que aprendió en su casa o es su propio pensamiento. Ya eso se sabe. Es el de adentro, que profesa conocer a Dios, pero que con sus actos lo niegan, dice el apóstol Pablo en el versículo 16. Hermano, la mejor forma de proteger a tu familia y a la iglesia es cuidando tu propia integridad. Servir es hermoso, pero a veces es incómodo. Requiere que seamos atalayas que advierten del peligro. Padres que no ponen límites saludables. Creyentes que no negocian la verdad. Jesús sirvió en amor, pero con integridad. Él es nuestro ejemplo. Al final de los finales, como decimos, uno va a escoger. Por más que yo le diga a usted hoy esto, lo otro, por más que te cite la palabra de Dios, te ponga los ejemplos que te ponga, al final de los finales usted va a escoger cómo va a decidir vivir y qué es lo que va a dejar entrar en su vida o no. Eso lo va a escoger un nadie, te lo puede imponer, eso lo decide uno. Pero la palabra de Dios dice allí en el Evangelio según San Juan capítulo 8, versículo 32, conoceréis la verdad y la verdad ¿qué? Os hará libre.
Hay que conocer la palabra de Dios, hermano. Ahí está todo, para que nadie le pueda usted engañar en ningún sitio. Se cuenta, con esto termino, con esta ilustración termino, ahora sí. Se cuenta que cuando Cristóbal Colón llegó a Jamaica, se quedó varado en Jamaica y necesitaba provisiones para poder seguir en la búsqueda que él estaba. Pero Cristóbal Colón sabía que el siguiente día iba a haber un eclipse lunar. Y allí le dijo al jefe tribal, le dijo esto: si no me das provisiones, el Dios que me ha guiado hasta aquí, que me protege, mañana la luz perderá su luz. Y esto va a ser un castigo sobre ustedes. Cuando el eclipse comenzó a pasar, el jefe tribal con las tribus empezaron a darle provisiones a Cristóbal Colón, todas las que quiso, y él siguió su rumbo. Esa historia se propagó, ¿verdad?, en la historia. Y a principios del siglo XX un inglés intentó hacer el mismo chiste a un jefe tribal en Sudán. Le dijo: si no obedeces mis órdenes, te advierto, la venganza caerá sobre ti y verás que la luna se va a convertir en sol el día de mañana. La luna se va a tapar. Y esto es una señal del castigo de Dios que viene sobre ti. El jefe tribal lo miró y le dijo: ¿te refieres al eclipse lunar que va a ser pasado mañana? El jefe tribal conocía la verdad. El eclipse lunar no era mañana, era pasado mañana. Y él estaba al tanto de cuándo era y por qué lo que era. Era un eclipse lunar allí. El jefe de la tribu de Sudán estaba protegido. ¿Usted sabe por qué? Porque conocía la verdad. Y nadie vino a jugarle mal allí, a engañarlo, mis queridos hermanos. Es tarea de todos los que servimos. De todos los que servimos, no solamente del pastor, de los maestros de escuela dominical, no, de todos los que servimos, proteger el rebaño del engaño, enseñando la verdad de Dios, proteger nuestras familias y proteger nuestros corazones de los dardos del engaño de fuego que vienen desde afuera, mis hermanos. Termino con esta meditación que dice: un testimonio íntegro, conocedor de la verdad, es un muro de protección, hermano. Un testimonio íntegro, conocedor de la verdad, es un muro de protección invaluable. Mi oración es que usted se dé a esa búsqueda del conocimiento de Dios por su cuenta, para que nadie te pueda engañar, para que nadie le pueda engañar.